¿Cuándo vemos al Señor? ¿Cuándo es que nosotros lo vemos? Cuando vemos al huérfano, ahí estamos viendo al Señor. Cuando vemos al desamparado, ahí está el Señor. Al enfermo, ahí está. El Señor dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, tampoco a mí me lo has hecho. Quisiera hablar, hermanos, este día de lo que es la unidad. En la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, se habla de que nosotros debemos de tener la unidad. Busque Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Efesios capítulo 4. Hablaremos de la unidad. ¿A qué se refiere Pablo con la unidad? Efesios 4, versículos del 1 al 7, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Padre, sí, muy bien, Señor, que tú llenarás todas nuestras ansiedades, Señor. Sí, muy bien, bendito Padre, que tú serás solícito para con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque encontramos en ti, Señor, aquel que nos da el aliento, aquel que nos da la fuerza, aquel que nos consuela, aquel bendito Padre que nos levanta, aquel bendito Señor que aunque ya estemos derrotados, tú vienes, Señor, y tiendes la mano para que nosotros podamos vencer. Señor, no todo está acabado. Hay esperanza y la esperanza está puesta en ti. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano. Déjeme primeramente darle un vistazo a la carta a los Efesios y lo que ella representa hoy para nuestro siglo. Esta carta, hermano, se escribe bajo unas condiciones muy similares a las nuestras en este tiempo presente. En el tiempo que se escribe esta carta, había una inestabilidad, hermanos, política tremenda, había injusticia social tremenda, cambios, hermanos, sociales, había corrupción moral. Aquello, hermanos, era terrible lo que estaba pasando en la iglesia. Se habla, hermanos, de que el emperador de ese momento era Nerón, hombre, hermanos, corrupto. La historia lo describe, hermanos, como uno de los 8 emperadores más crueles de la historia, perseguidor de la iglesia, daba muerte a los cristianos. Era tremendo los tiempos que se estaban viviendo cuando Pablo escribe esta carta. Así que el apóstol Pablo, hermano, está escribiendo a la iglesia, pero también está escribiendo a la iglesia actual. Estaban viviendo los mismos tiempos que ahora. No era muy diferente, hermanos, a lo que usted y yo estamos experimentando en el presente. Yo creo que estamos experimentando, hermanos, una ola de violencia, violencia contra los jóvenes, violencia contra los niños, violencia contra los ancianos. Nunca antes se había vivido esto en El Salvador, hermanos. Violencia contra los niños, violencia contra los jóvenes, violencia contra los ancianos. En realidad es una ola de violencia increíble que hay.
una inestabilidad política, hermanos. Los gobiernos a veces no hayan que hacer con tanto problema humano que se está dando en nuestras comunidades. La inmigración de nuestro país, es evidente que usted puede ver cómo salen nuestros compatriotas, hermanos, para otros países emigrando, quedando niños a la huerfandad, quedando niños a la orfandad, quedando niños, hermanos, sin tener un padre que les guíe. Y eso está complicando más las cosas de nuestro país. En los próximos años, hermanos, yo creo que en los próximos 20 años veremos un caos tremendo. Parece que Pablo, hermanos, está escribiendo esta carta como si la estuviera escribiendo para el tiempo presente, para las situaciones que estamos pasando. Pablo escribe, hermanos, desde la cárcel, pero note, hermano, no entiendo cómo es que él está escribiendo, hermano, desde la cárcel. No está en una oficina, no dice allí, hermano, que está en una oficina con aire acondicionado, llena de ventiladores. No dice eso. La está escribiendo, hermano, desde la cárcel. Esto provoca en mí una pregunta. ¿Cómo un hombre que está en la cárcel puede escribir a una iglesia que está, hermano, siendo perseguida? ¿Qué puede decir el apóstol Pablo si él está peor que la iglesia que estaba afuera? ¿Qué puede decir el apóstol Pablo, hermanos? Como algunos de los predicadores de ahora, hermanos, quizás se disculparían, quizás pedirían perdón. Ellos pedirían perdón, pues ellos ofrecieron un evangelio. Y ahora la gente está viviendo otra cosa, como que yo les hablara, hermano, de progreso, como que yo les hablara de esto, de lo otro, y usted está viviendo otra cosa. Algunos de los pastores de ese tiempo dirían: yo pensé que no les iba a pasar esto, yo pensé que no iban a caer en tales situaciones. No fue esa mi intención al predicarles. Lo siento mucho por las pruebas que están pasando. Lo siento mucho por lo que están pasando en este momento. Así que Pablo, hermanos, no se disculpa. Así que Pablo no se disculpó, hermano, por lo que estaba ocurriendo. Pablo no se estaba excusando por el evangelio que les predicó. Él les está diciendo: hermanos, sé que están pasando pruebas duras. Sé que están pasando situaciones difíciles, pero yo tengo una palabra para ustedes. Oiga, hermano, oiga lo que dice el apóstol Pablo. No se disculpa por haber predicado un evangelio de poder, por haber predicado un evangelio, hermano, de salvación, por haber predicado un evangelio de progreso. No. Pablo, hermano, sabía bien lo que estaban pasando. Y Pablo le dice: hermanos, yo sé lo que están pasando. Sé que están pasando pruebas duras, situaciones difíciles, pero yo tengo para ustedes una palabra. Les ruego como que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo. Cualquiera de nosotros, los predicadores actuales, diremos: hermano, yo no sé qué pasó, pero yo les prediqué que Dios levanta y ustedes están caídos. Yo prediqué que Dios saca y ustedes siguen metidos en el problema. Yo les prediqué que Dios los iba a levantar, pero en vez de que Dios los levante, más ha habido opresión hoy en día. Pablo no les dice eso. Pablo les dice: sigan pasando lo que están pasando, pero a pesar de lo que pasen, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Le dice: no volver atrás. Os ruego, no vuelvan atrás. Os ruego, manténganse fiel al que los ha llamado. Os ruego, sigan viviendo para Cristo, aunque esto tenga que costarles caro. Pablo les está diciendo: yo sé por lo que ustedes están pasando, porque yo también estoy pasando mis propias dificultades. Estoy preso aquí en Roma por causa del evangelio y ustedes están siendo perseguidos, maltratados y desplazados por causa del evangelio. Ahora bien, hermano, ¿por qué nosotros somos perseguidos? ¿Por qué muchos de nosotros somos desplazados? ¿Por qué muchos de nosotros no salimos adelante? ¿Será por causa del evangelio o será por nuestras propias faltas? Usted lo conoce, lo sabe.
Independientemente por lo que haya sido, creería que en el tiempo de Pablo, de la iglesia antigua, también las personas eran como nosotros, de doble ánimo. Creo que las personas también eran pecadoras. Creo que las personas, hermanos, tenían las mismas inquietudes. Pero a Pablo no le importa si lo que está pasando es una prueba o si lo que está pasando es el resultado de una mala vida. Pablo, hermano, no le importa si lo que a usted le está pasando ha venido a consecuencia de su pecado o ha venido a consecuencia del evangelio de Jesucristo. Pablo le dice: tengo una palabra para ti. Y esa palabra, hermanos, usted la puede ver en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿qué dice allí, hermano? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nada ni nada debe de cambiar la actitud del creyente. Nada ni nadie debe de cambiar las características que a nosotros nos hacen reconocer que nuestro Dios es fiel y que nuestro Dios es verdadero. Nada nos debe hacer volver atrás, amado. Su problema no lo tiene que hacer que usted retroceda. Su problema lo tiene que hacer a usted mantenerse firme delante de Dios, porque usted sabe que los que se mantienen firmes son los que recibirán respuesta del Dios de los cielos. Amén, hermano. Así que dice Pablo: yo no vengo a excusarme del evangelio que ustedes han recibido, porque a fin y al cabo el evangelio promete bendición, pero también promete protección en medio de las pruebas. Cristo, hermano, no nos engañó cuando dijo que en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos aflicciones hoy en día, hermano? Cristo ya lo había dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo, dice el Señor, he vencido. Cristo no nos engañó, hermano. Cristo no nos engañó. Pero quiero hacer referencia a la vida de Pablo. En el versículo 4:1, quiero que usted fíjese bien las primeras palabras que él dice. Yo pues, ¿qué dice allí, hermano? Preso en el Señor. Ahora mire el capítulo 3. Capítulo 3, siempre de Efesios. Por esta causa, yo Pablo, ¿qué dice allí, hermanos? Prisionero ¿de quién? Fíjese bien, en el capítulo 3 dice prisionero de Cristo. ¿De quién él es prisionero? De Cristo. Pero en el capítulo 4 dice preso en el Señor. Las dos frases, hermanos, son diferentes y aunque está entrelazada una a la otra. Veamos por qué. El apóstol Pablo había caído preso por predicar el evangelio. Le llamaban revoltoso porque llevaba, hermanos, una creencia nueva a un estado, a una colonia, a un hermano, a un pueblo que pensaba diferente, a un pueblo, hermanos, que tenía conocimiento del Dios de los cielos de una manera diferente, no a través de Cristo. Y Pablo, hermanos, se acarrea problemas por presentar el evangelio. Pablo es llevado preso a Roma. Pablo está, hermanos, en la cárcel, pero estando en la cárcel por ser un ciudadano romano, se le da, hermanos, el privilegio de poder estar encarcelado, pero allá en una casa. Así que Pablo alquila una casa donde él va a predicar este evangelio. Pablo alquila una casa, pero en esa casa, hermanos, él está preso. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Está preso domiciliario. Así que Pablo está preso, pero el tiempo, hermanos, en que estas personas estaban presos, no es que podían estar, hermanos, en sus casas, bien tranquilos, hermanos, dormirse, levantarse, no. Un esclavo, hermanos, se engrillaba con ellos, se encadenaba. Así que cuando Pablo se levantaba, el soldado romano se levantaba con él y caminaba a la par de Pablo. Pablo daba vuelta, hermano, el soldado romano daba vuelta a la par de Pablo. Pablo se sentaba a comer, así que el soldado romano se sentaba a la par de Pablo a comer.
Si Pablo iba, hermano, a hacer sus necesidades, el soldado romano iba allá con Pablo a hacer sus necesidades. ¿Me está entendiendo, hermano, a qué clase de esclavitud está diciendo Pablo que está pasando? Eso es triste, no tener la libertad que uno debe de tener. Pero Pablo dice, yo no soy preso del Estado. Pablo dice, yo no soy preso de este sistema. Pablo dice, yo no soy preso del César ni de Nerón, yo soy preso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy preso de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. De Él soy preso. Como nosotros, hermanos, hoy en día, no somos presos de estos gobiernos, hermanos, nefastos. No somos presos de esta opresión. No somos presos, hermanos, de esta maldad, de la violencia. Usted y yo somos presos, esclavos, pero de Jesucristo, el Rey nuestro y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque eso cambiará mi actitud. Veamos el otro lado. Si soy preso de este gobierno, si soy preso, hermano, de lo que este gobierno hace, cada vez que el gobierno haga algo, cada vez que incremente, hermanos, todos los impuestos, cada vez que le ponga impuesto a las tortillas, a las pupusas, que le ponga impuesto, hermano, a los elotes locos, yo no sé, hermanos, pero este señor le va a poner impuesto a todo. ¿Está conmigo, hermano? A ver si no se le ocurre ponerle impuesto a la lluvia. Hermanos, como está lloviendo, vamos a poner 5 centavos de impuestos cada vez que llueva. Así que cada vez que llueva usted va a pagar 5 centavos por la lluvia. Hermano, aquí hay una locura. Cuando la gente expresa de un sistema, viene y comienza a decir, gobierno corrupto, yo no voy a pagar mis impuestos, vamos a derrocar a este gobierno, yo no estoy de acuerdo aquí. Hermano, cállese, porque usted no es preso de él. Usted es preso de Jesucristo, usted es preso del Señor, y cuando usted es preso de Él, quien le va a dar los privilegios no es este gobierno, quien le va a dar los privilegios es aquel que está sentado en el trono de gloria, Jesucristo nuestro Señor. Él, y de Él vienen todos los privilegios. Entonces el apóstol Pablo, hermano, puede vivir una vida agradable, puede decir estar tranquilo, él puede decirle a los de afuera, regocíjense. Pablo, estás loco, vos estás preso y nos estás diciendo a nosotros regocijate tú, Pablo. No, dice Pablo, yo ya estoy regocijado. Y por eso Pablo le dice, regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Hermanos, no era fácil la situación, pero Cristo era y es la solución. No era fácil tener ánimos, pero Cristo da ánimos. En una situación difícil, no es fácil lidiar o vivir. Recuerdo una vez que voy al hospital, el diagnóstico de la hermana era de muerte. Me dicen los familiares, pastor, oremos. Nosotros ya se le entregamos al Señor, como queriéndome decir, termínela usted de matar, pastor. Así que fuimos, pastor, entienda, ya se la entregamos al Señor. Y yo entiendo, hermanos, cuando ustedes me dicen de un lenguaje como allí un poquito tapadito, hermano. Pastor, ya mi abuela ya tiene muchos años, pastor, y ya no queremos que esté sufriendo. Los que están sufriendo son ellos. Pero igual, fui a orar, estaba en el hospital, la señora no hablaba, tenía varios días en coma. Y cuando fuimos a orar, ya que no puede congregarse, ya que no puede asistir a la iglesia, le digo a los familiares, cantemos una alabanza. Cantemos una alabanza. Y a la señora, entre muerta y entre viva, pues estaba en estado de coma, le digo, hermana, vamos a cantar una alabanza para que usted sienta que está allá en la iglesia. Yo creería más bien que la señora sintió que estaba en la gloria, pero bien. Así que cantamos aquella alabanza, tu fidelidad, y comenzamos, tu fidelidad. Y ahí estamos, hermano, cantando esa alabanza, cuando de repente la señora, en estado de coma, se le salió una lágrima.
Ay, dije yo, hoy si la maté, dije yo, hermano. 3 días después nos estaban llamando que ya había despertado y salía de coma. Otros 4 días después estábamos nuevamente y ya no estábamos cantando solo nosotros, sino que ella estaba cantando también con nosotros. Hermano, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú escuchas una palabra de verdad, cuando tú escuchas una palabra que te llena, cuando tú escuchas una palabra que viene de parte de Dios, esa palabra te va a llenar, esa palabra te va a consolar y esa palabra te va a levantar en el nombre de Jesús, hermano. Amén. ¿Oyó lo que dije? Esa palabra te va a consolar. Amén. Primero te va a llenar, luego te va a consolar y después te va a levantar. Pues algunos te dirán, bueno, ¿y usted que no está pasando una gran prueba? Yo con una prueba de esas fui a parar al hospital. Yo con una prueba de esas tuve un derrame. Yo con una prueba de esas perdí esto. Yo en una prueba de esas, en una prueba de esas, en una prueba de esas. ¿Y usted cómo es que está bien? Porque he sido llena del poder, he sido lleno del poder, he sido lleno de la gloria, he sido lleno del Espíritu, he sido lleno de su palabra. Y su palabra llenó todo mi ser. Y eso que llenó todo mi ser, consoló a mi ser. Y eso que consoló a mi ser, me ha hecho estar de pie y firme para responderle a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo. Hermano, eso es lo que sucede. Por eso Pablo le recomienda a la iglesia, le ruega a la iglesia que anden. Os ruego, le dice, que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y vamos a ver eso, hermanos. El problema de esta generación de creyentes modernos, que creemos, hermanos, hay 2 clases de creyentes modernos. Hay un creyente moderno, hermanos, que se ha quedado con lo místico del pasado. Todo es santidad, todo es aquí. Están comiendo y dicen es santidad. No voy al mercado porque me voy a contaminar. No hago esto. Todo, hermano, todo es santidad. Y se han equivocado. La santidad no está afuera. La santidad está dentro de nosotros. ¿Está conmigo oyendo eso, hermano? No es por lo que yo diga que se me va a ver la santidad, es por lo que yo hago, cómo lo hago y de qué manera lo hago. Entonces, hermanos, hay ahora un problema con esta nueva generación de creyentes modernos, que algunos hermanos se trajeron a lo moderno, se trajeron, hermanos, sus tradiciones y invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Otros hermanos sacaron las tradiciones, sacaron todos y se volvieron a un libertinaje tremendo. Pero hay un tercer grupo. Y este tercer grupo, hermano, es aquel que está aquí en la iglesia, que no se mete en nada, que tampoco ha traído las tradiciones, que tampoco se ha ido al libertinaje, pero también es un cristiano que ignora todo. ¿Cómo así, pastor? Hermano, el cristiano que ignora todo, a los primeros golpes de la vida, a la primera prueba que viene, duda de su fe. Por eso repetiré esto, hermano. El problema de la generación de creyentes modernos es que estamos tan acostumbrados a las comodidades, hermano, y a los placeres, que a la primera dudamos de nuestra fe. Dudamos, hermanos, de la potencia del poder de Dios a través de su palabra. Sabes, hermano, que hay veces que por más que ores, por más que ayudes, Dios no te va a librar de donde tú estás pasando en este momento. Escuche nuevamente, van a haber veces que por más que ores, que por más que ayunes, que por más que hagas, Dios no te va a librar. Bueno, entonces yo pensé que el Señor me iba a librar. Van a haber veces que Dios no te va a librar. No te va a librar. Vas a tener que pasar todo un proceso. Vas a tener que pasar el proceso de una enfermedad de 1 año, de 2 años.
Y el Señor no te va a sacar porque te vas a echar el proceso. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que pasar un proceso tremendo en alguna prueba o están pasando una prueba difícil, hermano. Dios no te va a sacar, te va a hacer que pases la prueba. Amén. Entonces, pastor, si el Señor no me va a librar, si el Señor no me va a sacar de la prueba, ¿qué va a hacer el Señor? Amados hermanos, Dios te va a mostrar quién es Él a través de esa prueba. ¿Quién es Él a través de la prueba que estás pasando? ¿Qué es lo que Dios te va a mostrar? Su poder en medio de la prueba. Porque van a haber pruebas que tú no las puedes resistir. Van a haber situaciones que tú no las puedes manejar. Van a haber, hermanos, situaciones en las que tú ya no sabes qué hacer. Pero aquel que está contigo sí lo sabe. Aquel que está contigo sí te va a guiar. Aquel que está contigo va a estar contigo para fortalecerte todos los días de tu vida. Y cuando haya terminado la prueba, tú puedas decir: no estuve solo, Dios estuvo conmigo. A Él sea la gloria, hermano. A Él sea la gloria. Así que estoy seguro, hermanos, que si me pongo a hablar con cada uno de ustedes, hermanos, tiene una propia historia que contar y un propio problema, hermanos, de cómo entraron en situaciones sin haberlas planificado y de cómo salieron sin tener, hermanos, una guía. Pero que no se olvide la guía, que es la guía del Espíritu Santo, hermano. Así que, viendo todo lo que el apóstol escribe, hermano, Pablo dice que en medio de todas las aflicciones, en medio de todas las dificultades, en medio de esas realidades de la vida, Él les exhortó a que caminen como es digno de nuestro llamamiento. Así que, hermano, te exhorto en el nombre de Jesús, que sea la prueba que sea que estés pasando, no te enojes con Dios. Camina como es digno de un cristiano caminar, con su rostro erguido y sus ojos puestos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Camina firme. Amén, hermano. Camina firme. Camina firme. Mantente fiel al Señor. Pero pastor, ya no hay qué hacer. Pues eso es. Cuando tú no hayas que hacer, allí es. Así que, hermanos, cada vez que usted lee, usted encontrará que el apóstol Pablo lo que está diciendo, hermanos, para simplificar este principio, que usted tiene que cumplir, pase lo que pase, su llamado. Que usted tiene que obedecer las órdenes y que no se debe de detener a la estrategia divina del Señor. Otro de los principios que debemos de aprender, hermanos, es que Dios o el apóstol Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo. El apóstol Pablo presenta a la iglesia como el templo de la gloria de Jesucristo. Y el apóstol Pablo presenta, hermanos, a la iglesia como un ejército. Escuche tres cosas de cómo Pablo presenta a la iglesia de Jesucristo. La presenta como un cuerpo donde todos los miembros, hermanos, confortan el cuerpo y donde la cabeza es Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo presenta a la iglesia como el templo y la morada del Espíritu Santo, que fuisteis comprado por precio y precio de sangre, de manera que ya no sois de vosotros, pues sois de Cristo. Pero también Pablo, hermano, presenta a la iglesia como hermano, como un ejército unido para pelear las batallas. De allí aprendemos, amados, tres principios básicos o tres propósitos principales de la iglesia del Señor. Hermano, la existencia de la iglesia aquí en la tierra va a ser y se va a mover en tres dimensiones nuevas. Oh, qué lindo es esto, hermano. La primera dimensión o el primer, hermanos, propósito de Dios es que la iglesia, oiga, es que la iglesia refleje, es que la iglesia revele la santidad de Dios. ¿Oyó eso, hermano? Cuando usted ve Efesios capítulo 1, versículo 4, ahí solo dele vuelta a una página, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice, hermanos? Santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Santidad, hermanos,
tiene que ver, no como esa gente, hermano, que anda allí. Yo no le hablo a él porque ese es muy sucio, muy pecador. No le hablo a ese borracho, no le hablo a ese drogo, no le hablo a esa prostituta, no le hablo a esa clase de persona, no le hablo a esta clase de personas. No, hermano, esa no es la santidad. O venir, hermanos, aquí a la iglesia con vestidos súper largos, hermanos, gran vueludos, hermanos, o con vestidos color celeste, amarillo, rosado y blanco, para que usted se le mire la santidad. Si se visten así, está bueno. Si se ponen un velo, está bueno. Pero que no creamos que por tener un velo, que no creamos que por tener una ropa, hermano, diferente, son más santos que otros, porque la santidad no está en la ropa, la santidad está en el corazón, porque en el corazón es que habita el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, de manera, hermano, que la iglesia de Jesucristo está llamada a reflejar la santidad de Dios. Y la santidad, hermanos, tiene que ver con la separación exclusiva que Dios hace de tu vida para mostrar a través de ti y contigo la grandeza de su poder y de su amor. ¿De qué te sirve que tengas una vida, hermanos, casta cuando no tienes amor hacia los demás? La santidad no se muestra solamente por la vida casta, la santidad se muestra por la vida ejemplar, por la vida casta, pero también con el amor de Dios. Así que, ¿qué es santidad entonces, pastor? Santidad tiene que ver con la separación exclusiva. Oiga, con la separación exclusiva que Dios hace de tu vida, no que tú hiciste para Él. La santidad tiene que ver, hermanos, con la separación exclusiva que Dios hace de tu vida con un propósito para mostrar contigo la grandeza de su poder y de su amor. Así que, hermano, cuando comenzamos a ver nuestro primer propósito de nuestra existencia es revelar la santidad de Dios a través de tu persona. No miren a Cristo, no deje de andar diciendo mire a Cristo. Demuéstralo con sus hechos. No es que mire en la iglesia, deje de andar mencionando a la iglesia, demuéstralo usted con sus hechos. Mire que allí necesitan una libra de azúcar, voy a ver quién les da, déle la mitad de la suya. Mire que allí necesitan frijoles, voy a ver quién me da, déle una parte de sus frijoles. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y luego la iglesia, juntamente con los hermanos y con las personas que se esfuerzan, van a ayudar en el propósito divino. Pero debemos de nosotros ser los primeros en fortalecer las virtudes que Dios nos ha dado. Así que el primer propósito de la iglesia, o el primer propósito de Dios en la iglesia, es que la iglesia pudiera revelar la santidad de Dios a través del amor de nuestro Señor. Lo segundo que debemos de hacer, hermano, es revelar la gloria de Dios. Permitir, hermano, que Cristo sea visto en nosotros, que la gente pueda ver a Cristo. Hay gente, hermano, que le pide al Señor, Señor, lléname. ¿Y cómo Dios va a llenar algo que ya está lleno? ¿Está conmigo oyendo esto, hermano? A mí me gusta la alabanza y la canto. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Va que es linda, hermano. Pero usted ya está lleno. ¿Está oyendo, hermano? Usted ya está lleno. Pastor, ¿y por qué la canta? Porque me gusta. Pero usted ya está lleno. ¿Usted cree que el Espíritu se lo dieron en un pedacito? El Espíritu Santo está dentro de usted. Usted ya está lleno. Lo que pasa es que por orgulloso, lo que pasa es que por penoso, lo que pasa es que por cualquier situación usted no expresa lo que Dios ha hecho en usted. Hay gente que le dice al Señor, Señor, lléname. ¿Por qué quiere, hermano, llenar algo que ya está lleno?
En realidad nuestras oraciones muchas veces le decimos al Señor, Señor, entra a mi vida, quédate adentro, Señor. Hermano, ya está dentro Cristo en usted. Señor, quédate adentro. Y el Señor le dice, no, déjame salir. Lo que quiero es salir, no por su pecado. Lo que quiero es salir. ¿Y por qué quiere salir Dios, hermanos? Porque Él quiere revelarse a través de todos nosotros. ¿Está conmigo? No sé si me entendió, hermano. Nosotros le decimos, Señor, no te salgas de mí, Señor. Y el Señor desde adentro le dice, déjame salir. Porque la Biblia dice, desde tu interior correrán ríos de agua vida que brotarán para vida eterna. Cuando Cristo sale de nosotros, hoy, no dije cuando Cristo se va, sino que cuando Cristo sale de nuestro interior, tú serás agradable a muchas personas. Las personas verán en ti la vida de Cristo. Las personas te dirán, usted es un verdadero cristiano. Las personas podrán hablar de ti un buen testimonio. Las personas podrán decir de ti, yo no sé esa persona, pero esa persona no es como los demás. Ese servidor no es como los demás. Ese hermano no es como los demás. Ese predicador no es como los demás. Esa iglesia tiene algo diferente. Esa iglesia algo le pasa. Y no es que le pase nada a la iglesia, sino que es lo común que debe de pasar. La gloria de Dios está en este lugar. Amén, hermano. Cuando llego a ciertas iglesias, por ejemplo, hay un pastor, el pastor Cañas, que estuvo con nosotros el jueves. Cuando llego a la iglesia de él, vení, play, me dice. Pues ahí me dicen play, y me abraza y me da un beso. Y me quedo viendo, vos no sos judío. Si no sos judío, ¿por qué me das un beso? Digo yo en mi mente. Y me volteé a ver y me dice, es que mira play, me dice, vos andas algo que nosotros no tenemos, me dijo. Públicamente aquí, usted sabe, el día jueves, él lo expresó, ¿cierto o no? Dijo, yo no sé qué hay en esta iglesia. No sé qué es lo que pasa en esta iglesia, pero desde que he venido no he dejado de llorar y no paro de llorar. Y públicamente seguía llorando. ¿Qué es lo que pasa? Pastor, ¿y nosotros por qué no nos damos cuenta? A ver, ¿alguien desconoce el sabor de la tortilla y los frijoles, hermanos de aquí? ¿Por qué conocemos bien el sabor de las tortillas y los frijoles? Porque todos los días comemos lo mismo. ¿Está conmigo oyendo, hermano? Así que como todos los días la gloria de Dios se manifiesta y se da, ya nosotros, hermano, como que fuéramos normales. Yo le aseguro que gente alrededor le están dando escalofríos a esta hora porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Ellos sentirán los escalofríos y dirán, no sé por qué tengo escalofríos, porque no saben. A nosotros ya ni escalofríos nos da, porque ya estamos acostumbrados a la tremenda gloria del Dios de los cielos, a la gloria del Dios venidero, a la gloria del Dios que nos guarda. Por eso que la Biblia dice, hermano, que la tierra será llena de tu gloria. Amén. Oiga esto, la Biblia dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Y de qué está hablando el Señor, hermano? Que todos nosotros, usted carga la gloria de Dios. Y de a donde quiera que usted va, ahí está la gloria de Dios. Yo no sé si me está escuchando eso, hermano. Donde quiera que usted ande, ahí anda la gloria de Dios. Usted va a un lugar, hermano, y de repente usted entra a una tienda, hermano, y llega a comprar un churro, y de repente con varias gente, hermano, comprando. Cuando usted llega, ¿por qué? Porque usted lleva la gloria de Dios, porque usted lleva la bendición de Dios, hermano. Usted llega a una pupusería que ya estaba en quiebra, la señora estaba llorando. Ese día era el último día que esa señora iba a vender, hermano, e iba a cerrar la pupusería. Usted llegó, una pupusa compró y se robó el montón de curtido, hermano. Pero esa señora, después de que usted llegó, sin que usted se diera cuenta, la señora dijo, no sé qué pasó este día, algo sucedió, vendí más de la cuenta, tengo para volver a comprar, ya no voy a cerrar, voy a mantener abierto, algo sucedió. Señor, ¿qué hiciste en mí? Ella no se dio cuenta que Dios mandó un ángel y mandó su gloria, pero a través de esa gloria y de ese ángel, esa señora fue bendecida. Hermano, usted y yo cargamos la gloria de Dios, cargamos la gloria del Dios omnipotente. Dios está en nosotros, por eso nos escogió Dios.
Dice, será llena la tierra de tu gloria. Hermano, en cada lugar, en cada rincón, en cada casa hay un creyente por lo menos. A ver, en su colonia, ¿cuántos creyentes, hermano, van para Elín? ¿Cuántos creyentes, hermanos, van para Palabra Viva? ¿Cuántos creyentes, hermanos, van para la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos creyentes, hermanos, van para Asamblea? ¿Cuántos creyentes van para la iglesia del Séptimo Día? ¿Cuántos creyentes, hermanos, van para la iglesia de Maradona? No, esa no, hermano, votemos esa. Bueno, ¿cuántos creyentes salen a adorar a Dios? Y cada vez que salen, cada vez que salen a adorar a Dios, la gloria de ellos va en ellos. Cada vez que usted viene a la iglesia, la gloria de Dios va en usted. Cada vez que usted esté en su casa está la gloria de Dios. Cada vez que usted se va a acostar, en su cama está la gloria de Dios. Amén, hermano. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Usted dice, pastor, pero yo no la siento. ¿Y quién te mandó a sentirla? Si Dios no te dijo, siéntela, Dios te dijo, vívela. Hermano, Dios no te dijo, siente. Porque de sentir vienen las lágrimas, de sentir vienen los gritos, de sentir. Dios te dijo, no sientas solamente, sino vívelo también. Y por eso el apóstol Pablo está expresando en esta carta, hermano, os ruego que andéis como es digno, no que sientas como es digno, sino que andéis como es digno de vuestra vocación. Primer propósito, mostrar su santidad. Segundo propósito, revelar la gloria de Dios. Y el tercer propósito, hermanos, de Dios. El tercer propósito de nuestro Dios, hermanos, es ser testigos de Cristo. Mire, hermano, yo quisiera ser testigo de Jehová, me gusta. No se me quede viendo mal, hombre. Espere que termine. Me gusta, hermano, testigo de Jehová. Yo quisiera ponerle a esta iglesia testigos de Jehová. Pero ya sé que si le pongo testigos de Jehová, van a decir, ve, el pastor se salió de la doctrina. No, hermano, si Dios nos ha llamado a ser testigos de Él. Por ejemplo, cuando usted salió de mañana con una Biblia, ¿qué dijo la gente de usted? ¿Ya va para dónde? Ya va para, aunque se vaya al baile, aunque se vaya a la feria, pero nomás le dieron la Biblia, ¿qué dice la gente? ¿Ya va para dónde? Ahí usted está siendo testigo ¿de quién? De Dios. Yo no digo testigo como doctrina, sino testigo como dice la palabra. Dice la palabra, hermano, que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, que fuimos, hermanos, sacados de las tinieblas. ¿Para qué fuimos sacados de las tinieblas? Para que anunciéis las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros debemos de ser testigos de Dios. Dios nos llamó para revelar su santidad. Dios nos llamó para revelar su gloria, pero Dios también nos ha llamado a que seamos testigos. Un testigo, hermano, siempre habla de aquel por el cual va a testiguar. Usted no ha sido llamado a estar sentado allí. Usted ha sido llamado a ser testigo del Dios de los cielos, nuestro Dios, al cual le damos la gloria y la honra en esta mañana. Padre, a ti sea la gloria.